Podemos pasar, hermano. Otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Otra vez, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, ¿cómo? En unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Así es, estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Voy a pasarme a la parte de aquí abajo. Muy bien, buenas tardes a todos. Qué bien que ha tomado el tiempo, ha apartado el tiempo, y a eso yo le llamo, gracias, a eso yo le llamo decisión. Entonces, a eso yo le llamo decisión. Estamos aquí porque nos decidimos. Y cuando no venimos, pues también porque así lo decidimos, pero qué bien que están aquí, Dios los bendiga a todos. A veces pues no puedo, andamos aquí presionaditos. El estar aquí pues hay que alistar muchas cosas, hay que escribir muchas cosas, hay que preparar las enseñanzas, las predicaciones y ver muchas cosas. El día de ayer se atendieron a otros 7, 8, 10 niños de los que no habían venido. Entonces se llevaron también la enseñanza de la palabra y también se llevaron un regalo que Dios les mandó. Y también vinieron, gracias a Dios, a pesar de la lluvia o del clima, aquí estuvieron. Lo bueno que ya estábamos preparados para recibirlos y bueno, con unos contratiempos también por algunos arreglos, pero qué bueno que se llevó a cabo esto. Así es que esperemos ahora cosechar el fruto. Más que cosechar, que haya fruto para Dios. Muy bien, qué bueno que estaba usted también ahí en casa, que Dios lo bendiga. ¿Hay algunas familias? ¿Hay algo? ¿Mande? Muy bien, pues Dios los bendiga a ustedes también que están ahí en casa escuchando el tema del día de hoy. No se ha equivocado, ha llegado al lugar correcto para oír la palabra de Dios. Así es que vamos a abrir la Biblia el día de hoy. En el Antiguo Testamento hay un libro que lleva por nombre Josué. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Vamos a ir leyendo algunos textos, así es que estén ahí pendientes, por favor. Texto 1 del capítulo 6 dice así, 1 y 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba y nadie salía. El contexto nos dice de puertas cerradas, no de cerrados, de lo que los mexicanos decimos, estás bien cerrado, no. Sí, hay que aclarar porque a veces malentendemos las cosas. El contexto dice, habla que no podían salir ni entrar. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Texto 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Texto 17, desde ahí hasta el 19.
y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Texto 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Por último ahí, capítulo 7, texto 1, por favor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Leemos a la de 3 lo que sigue, 1, 2, 3. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Señor Jesús, estamos en tus manos en esta tarde. Bendice a todos aquellos que escuchen este mensaje, que escuchen esta palabra. Mi deseo es que tú les bendigas. El deseo de tu corazón es que ellos sean bendecidos, que tomen, Señor, una decisión firme de oír, de escuchar, de aprender y de seguir tus caminos. Te pido por todo nuestro país de México y por todos, Señor, los continentes, que tu presencia bendiga las familias, los corazones y de todos los que estamos presentes, en el nombre de Jesús, que hoy hemos venido a escuchar tu voz. Usa mi mente, mi corazón, están en tus manos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hoy quiero compartir con ustedes que muchas veces las familias, nosotros como sociedad, como individuos, muchas veces no hemos prosperado, muchas veces no han existido los cambios que nosotros quisiéramos. Y de repente buscamos varias cosas, echando culpas a veces a los que nos rodean, a nuestros hijos, a la familia. Pero no pensamos que muchas veces el error está en nosotros. Y que por causa de nuestro pecado, de nuestro error, estamos afectando a los demás. Y a veces nos amparamos echando culpas a todos, pero a veces somos nosotros como individuos, como sociedad. Así es que hoy quiero platicar con ustedes, conversar, tratar de exponer esta palabra que hemos leído, y no me esforcé en buscar un título porque el título ya lo buscaron los hermanos que organizaron la Biblia. Así es que busqué otro título, pero dije no, concluí con este mismo que está aquí, y por eso quiero compartir hoy con ustedes el tema de el pecado de Acán. El pecado de Acán. Cuando uno entonces reconoce, averigua, investiga que el mal está en mí o en usted, entonces sí se pueden modificar las cosas y todo puede producir un éxito delante de Dios. Así es que el pecado de Acán. ¿Quién era Acán? La Biblia dice hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Dios
estaba usando ahora la vida de Josué, para conquistar las tierras de alrededor, las tierras que fluyen bendición, y como lo fue la toma de Jericó. Jericó era una ciudad, o es una ciudad situada en Cisjordania, cerca del río del Jordán, allá en Palestina. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad cananea demuestran que se edificó hace más de 10,000 años, la ciudad llamada Jericó. Ahí es donde Dios hizo historia a través de la vida de Josué, y donde Dios nos deja un ejemplo y una exhortación de lo que sucedió en aquella ocasión. Si pusimos atención, la Biblia dice que la orden, como número 1, en el versículo 17, dice, 6:17 de Josué, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Dios dio la orden como número 1 de destruir todo. Escúcheme bien. Dios dio la orden de destruir todo. Destruir es desaparecer, deshacer, raer, borrar, aniquilar, eliminar, que no quedara rastro absolutamente nada de aquel lugar, puesto que hacían cosas que iban en contra de Dios, y eso a Dios le molestó. En el pecado de Acán vemos, como número 1, la orden de Dios fue destruir todo, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir maldito, apartado o reprobado. Es decir, que se puede considerar como una ofrenda, pero una ofrenda que equivale a maldición. Separado, apartado, o como dijéramos, amputado, como si fuera algún miembro del cuerpo. Extirpar, quitar. Eso es anatema, maldito. Yo no quiero que ustedes tomen algo de ahí. Tienen que destruir todo. No quiero que quede rasgo alguno de eso que hay allí. Sea anatema, por favor. La orden es destruir todo. Pero no falta que a veces, como seres humanos, nos entra la desobediencia, nos entra la rebeldía, nos entra aquella desesperación, aquella inclinación que dice la Biblia del pecado que ha venido desde nosotros, desde que nacimos, como lo expresa David, en pecado me concibió mi madre. La orden fue destruir todo. Esto me hizo reflexionar que cuando Dios da una orden, Dios es exacto, Dios es recto, Dios es amable, misericordioso, fiel, que si alguien obedece la orden que Dios dice, trae consecuencias como las que vamos a ver en unos momentos. La orden es destruir todo. Y creo que cuando Dios nos alcanzó, nos hace énfasis en apartarnos absolutamente de todo aquel anatema que ha venido como patrón en nuestra cultura, en nuestra formación, de donde hemos nacido o crecido, o con esos patrones que han arrollado o enrollado nuestra vida. Y que cuando llegamos a Cristo, dice el mundo, lo que ofrece el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, quedan crucificados. Destruyan todo aquello que viene formando tu vida. Cuando uno se entrega a Cristo, deshazte de todo. Recuerdo que cuando empecé a congregarme,
Yo era muy apegado a la música de un varón que ya falleció, que solo Dios sabe en dónde está, que era mi tocayo, José José. Y me inspiraba en sus canciones, llorando por desamores, por una muchacha que no me hizo caso, que porque el patrón ya me corrió, que porque tengo problemas en la casa, y agarraba, tomaba la botella con vino, la cerveza, y ponía la música de Pepe. Cuando yo acepté a Cristo, mi época era de puros cassettes o de discos. Todavía me tocaron los discos, esos de 45 revoluciones, creo. ¿Qué hice con esa música? La junté y le prendí fuego, le prendí lumbre. Un vecino se acercó y me dijo: vecino, si usted ya no escucha esa música, no los queme, regálemelos. Y le dije: no, porque le van a hacer daño. Porque a mí me causaron mucho daño. Porque lo único que hacía era herir mis sentimientos, no centrarme en la realidad. Y quemé la música. Tomé las botellas por ahí que había y las empecé a tirar, a esparcir, porque ese vino me había hecho daño en toda mi vida. Porque comprendí que no es el vino que Dios creó en San Juan, en las bodas de Caná. El vino que ahora está tomando el hombre, Chivas Regal, Bucana, Solerita, Martel, Bacardí, Coñac, todo lo que puede existir ahora fue creado por el hombre, mas no es el vino que Dios creó. El vino es un jugo de uva en el Antiguo Testamento. Entonces la orden es destruir todo lo que está obstaculizando nuestra vida, nuestra relación con Dios. Dios quiere que destruyamos todo lo que existe en Jericó, porque para Él es anatema. Esa música que de la sociedad que solo nos hace pensar en la vecina, pensar en el hurto, en el robo, en un secuestro, en un beber, en un tomar, en un hurtar, en un cambiar de esposo, de esposa, de un adulterio. Dice: todo eso tiene que destruirse, tiene que acabarse. Cuando uno se entrega a Cristo, uno tiene que deshacerse de esos patrones, de esa vieja vida de uso y costumbre, esa formación que nos dio el barrio, esa formación que nos dio el pueblo, esa formación que nos dieron nuestros padres con groserías, con golpes. Uno tiene que dejar todo ello para hacerse un hijo de Dios, un hijo de Cristo, y así un día estar en la eternidad con Jesús. La orden fue destruir todo, pero como decía, no faltó la inclinación de nuestro viejo hombre, del yo puedo, de a mí me gusta. Es por ello que vamos a analizar entonces el punto número 2. Acán comete pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo, hemos dicho a los niños, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando alguien piensa, habla o hace en contra de la voluntad de Dios, es pecado. Y hemos dicho que el pecado es vergüenza y separación de Dios con nosotros o de nosotros con Dios. Pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es pecado. ¿Y cuál es el pecado que cometió Acán? ¿Qué pecado cometió Acán? Capítulo 7, versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en contra del anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, subráyalo ahí, dice, tomó del anatema. Tomó del anatema. Vamos a ver qué tomó Acán. Vamos a ver, por favor, podemos mostrar ahí. Capítulo 7, texto 20 y 21, y después la imagen, dice así. Capítulo 7, texto 20 y 21. ¿Qué tomó Acán? Va.
Texto 20. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Me detengo tantito ahí para que lo muestres, por favor. ¿Qué había tomado Acán del anatema, de ahí de Jericó? ¿Un manto? Un manto, esas son monedas, eso no es un manto. Muy bien, ahí está. ¿Qué tomó Acán? Tomó un manto babilónico. ¿Por qué lo habrá tomado Acán? Porque porque estaba bonito, porque valía mucho, porque era de otro pueblo, porque quizá lo tenía como cultura, como recuerdo, porque tenía simbolismos. No le puedo decir más allá, solo estoy ideando lo que pienso que pudo haber gustado el manto a Acán. ¿Sí? Tomó un manto babilónico muy bueno, dice, muy bueno. Amo a la autoridad, pero es como aquellos que llegan y de repente cuando hay un accidente y ven ya muertito al ser humano, dicen pues aprovechamos aquí, ¿no? Y dice, a ver, toma lo que no es mío. Y empezó a tomar y dijo, a ver si trae estéreo el vehículo, y le quitan el estéreo y le sacan. Si traía su carterita, pues le quitan su carterita a lo amante de lo ajeno, porque a veces les gana la codicia. Tomó un manto. ¿Qué más tomó? 200 en la escritura, texto 21 del capítulo 7 de Josué, y 200 ciclos de plata. A ver, 200 ciclos de plata. Ahí están los 200 ciclos de plata. Oiga, ¿sabe que cada ciclo tiene un peso aproximado de 14 gramos? Entonces, multiplicando 14 por 200 da aproximadamente 2 kilos 800 gramos de plata en aquella época. Eso fue lo que tomó, pero no se quedó allí, sino que también tomó un lingote de oro de peso de 50 ciclos, dice la Biblia. ¿Cuánto pesaba? 50 ciclos, 700 gramos aproximadamente en aquella época. Era un lingote, el lingote era como una especie, ¿ya lo mostraste? Como una especie de barra de chocolate, por así decirlo, pero era, pues ahí está pequeño, pero era una barra de puro oro. ¿A quién no le gusta el oro? Mi cadena, dicen, mi medalla de 14, de 18, de 25 quilates, los anillos, ¿verdad? Por cierto, yo por ahí tengo todavía mis anillos, no me lo pongo, pero ahí está, bonito de oro, que nos regalaron también hace 18 años. ¿Qué más? Dice, lo cual, texto 21, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cuál es el pecado que había cometido Acán? Tomó un manto babilónico, tomó 200 ciclos de plata y tomó un lingote de oro. Eso había codiciado. Ese es el pecado. El pecado, entonces, es todo aquello que hacemos que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando tomamos algo que no es nuestro, cuando decimos algo que no va acorde con la escritura, con la palabra, cuando actuamos de una forma incorrecta a la voluntad de Dios, eso es pecado. Y el pecado le incomoda al corazón de Dios. Dice la Biblia que la ira de Dios vino por cometer pecado.
Cuando el ser humano desobedece, no espere a que Dios le aplauda. No espere a que Dios le sonría. No espere a que Dios se tenga gracia o hallemos gracia ante los ojos de Dios, porque el pecado aira la presencia de Dios. Al contrario, una horrenda expectación de fuego caerá sobre aquellos que estemos cometiendo pecado, que estemos cometiendo maldad de toda índole. Es como cuando alguien de nuestra familia hace algo incorrecto. A veces no esperemos a que se les aplauda o que se nos aplauda, pero posteriormente tenemos que entender que al final de cuentas somos humanos, que Dios nos perdona y que tenemos que amarle, y nosotros tenemos que corregirnos para continuar sirviendo al Señor. Ese es el pecado que cometió Acán. ¿Qué pecados hemos cometido nosotros hoy en día? ¿Con qué podemos comparar la desobediencia que hizo Acán en aquel entonces con lo que hoy vivimos? Día con día cometemos pecados, cometemos maldades, cometemos adulterios, fornicaciones, homicidios, y quizás no sean literalmente, pero son espiritualmente. Cuando hablamos, ofendemos a la gente. Cuando convivimos, podríamos ofender a la gente. Cuando hacemos algo, herimos los sentimientos de los demás. Ese es el pecado que podríamos estar cometiendo el día de hoy, como lo fue Acán, y la ira de Dios viene sobre la vida de aquellos que están cometiendo pecado. Ahora, como número 3, ¿cómo afecta el pecado? ¿Cómo afectó aquella actitud que Acán hizo? Porque no era Acán solamente, estaba entre el pueblo, dice la Biblia. Quiero que meditemos en el número 3, ¿cómo afecta el pecado? ¿Sabe cómo afecta? Las cosas no salen bien. Las cosas no salen bien. Capítulo 7, texto 2 y 3. Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Sabe por qué estaba expresando así? Porque más atrás, en el texto 3, en el texto 2, por favor, texto 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y es ahí ya lo que leímos. ¿Por qué nos hiciste pasar por el pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Qué encontré aquí? Resulta que cuando hay pecado en nuestras vidas, las cosas muchas veces no salen bien. ¿Por qué lo digo? Porque encontramos que las cosas no se hicieron con sabiduría. Los que habían ido a espiar regresaron, pero no regresaron con la visión que Dios tenía para el pueblo. Ellos
en su visión, piden que no suba todo el pueblo, porque eran muchos y porque van a ser fatigados, según su visión de él, cosa que salió contraproducente. Es decir, que fueron derrotados, fueron muertos algunos, porque las cosas no se hicieron con sabiduría y no tuvieron la visión de Dios. Recuerden que Dios dice en la Biblia, Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que ve ante sus ojos, ante su corazón, pero Jehová Dios no mira lo que mira el hombre externo, sino Él mira el corazón de los hombres. Y entonces el pecado empezó a afectar no solo la vida de Acán, no solo la vida de él, de su familia, sino que estaba afectando a los del ejército de Israel por el pecado que él había cometido, por la desobediencia que él había cometido. Miren, versículo 4, ya lo leímos, versículo 11 al 13. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué había hecho el pueblo? Hurtado. ¿Y qué había hecho el pueblo? Mentido. Habían mentido. Entonces, texto 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Léale. Ni estaré más con vosotros. Texto. Pero se escucha el audio. Muy bien. Muy bien. Texto 13. No, perdón, ahí en el 12. No podrán hacer frente a sus enemigos. El pecado daña, interrumpe las bendiciones que Dios quiere darnos. Interrumpe las bendiciones que Dios quiere darnos. La maldad de nuestro corazón va a producir un estancamiento en la bendición que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. El pecado nos va a arruinar los proyectos en nuestra vida cotidiana de acuerdo a la visión de Dios. ¿Me está escuchando, mi hermano? Dios dice, no estaré con ustedes, no venceré a sus enemigos en el texto 12. Ustedes volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. A veces queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos prospere, queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestro negocio prospere, pero nosotros vivimos en pecado, vivimos desobedeciendo, vivimos en anatema, vivimos quizá maldecidos porque estamos viviendo en pecado, porque no estamos obedeciendo los mandamientos, los estatutos que Jehová Dios ordenó en su palabra. Se miró la primer consecuencia de cómo afecta el pecado. Las cosas no salen bien. ¿En qué se miró? Siendo derrotados.
cuando iban a tomar a Ai. Ahí fueron derrotados. ¿Cuántas veces hemos sido derrotados en los proyectos? ¿Cuántas veces hemos claudicado y nos hemos avergonzado en algún proyecto, en alguna intención que teníamos aparentemente buena? Pero como nuestra vida vive en desobediencia, vino quizá la enfermedad, vino quizá la disolución, vino quizá el lamento, porque nuestra vida está en pecado. El pecado afecta, y mire, vamos, ¿sabe a quién afecta? Afecta a otros. Vamos a corroborarlo con la Biblia, cómo afecta a los nuestros. Vamos a ver, capítulo 7, texto 22. Búsquelo ahí en su casa, por favor, en su Biblia. Capítulo 7, texto 22. ¿Dije 22? A ver, hay un mal aquí. 22, pero del... muy bien. Miren. Aquí está. Aquí está, sí es ahí. Texto, capítulo 7, versículo 22 al 25. ¿Están ahí? Dice así, estamos analizando cómo el pecado afecta también a los demás. Miren, vamos ahí. Texto 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Lean ustedes, 1, 2, 3. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y quemaron después de apedrearlos. ¿A quiénes apedrearon? Pregunto. Ahí en casa, si usted está poniendo atención a la predicación, ¿a quiénes apedrearon? Búsquele ahí en su Biblia. ¿A quiénes apedrearon? A la familia. Los hijos, las hijas, los bueyes, los asnos, todos los animales murieron. Le hace Josué una pregunta a Acán: ¿por qué nos has turbado? Por tu culpa, ándele. Por tu culpa nos ha ido mal entonces en la guerra. Afectó al pueblo de Israel. Por su pecado, pastor. Por su pecado, diácono. Por su pecado, líder. Muchas veces por su pecado, feligrés, la iglesia está siendo afectada porque no ha existido un cambio verdadero en su vida. Y usted o yo estoy siendo obstáculo para que la iglesia crezca y las almas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Es bíblico. Aquí está. ¿Cómo afecta mi carácter como padre? El hijo dice: ¿para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a entregarme a Cristo, papá, si tú eres bien grosero? Nada más que te escuche el pastor, es más, a ver qué día te voy a acusar con él. Porque allá en el templo levantas tu mano muy hermosa, pero aquí en la casa salen lagartos,
salen anacondias y salen lagartijas y salen sapos, arañas y dinosaurios, dice un pequeño. A veces el esposo dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si para ser como tú. Si supiera el pastor que me avientas casi el plato y las tortillas son voladoras como platillos voladores. Si escucharan tu boquita. Si los hermanos supieran qué clase de vida llevas, yo creo que ya no te recibirían. Ándele. Muchas veces el pecado nos está afectando como afectó a Acán, al pueblo de Israel y a su familia. ¿Qué culpa tenían sus hijos de ser apedreados por la culpa de un hombre que codició, que robó, que hurtó un manto babilónico, unas monedas de plata y un lingote de oro? ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Que a veces como padres obstruimos la bendición a nuestra familia y a nuestros hijos, no colaborando, no dando a Dios, no orando a Dios. Pasamos a traer a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos y de pilón hasta los del trabajo. ¿Y saben por qué digo esto? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan de esa historia? Dios le dijo a Jonás, a ver Jonás, ve y predícales a Nínive que se arrepientan. Y dijo Jonás, no voy. Y agarró y encontró una embarcación y se fue a Jope. ¿Y qué pasó en el trayecto? ¿No acaso vino una tormenta? ¿No acaso vino una lluvia inesperada? Algo catastrófico que la gente que iba en la tribulación le dijo, a alguien de aquí está haciendo mal. Y dijo, la verdad soy yo, porque yo soy siervo de Dios y he desobedecido en este momento. Y dijo, pues por tu culpa nos está viniendo todo esto. Sí, soy yo. A mí que me trague el pez. A mí aviéntenme hacia el mar, porque soy yo. Qué bonito que reconociéramos que es por mi culpa, que más que mi culpa es por mi actitud. Si es cierto, hijos, les he afectado porque yo he estado pecando, hijos. He estado pecando, familia. He estado pecando, iglesia. Soy yo. Eso afecta. Eso afecta. El pecado nos afecta y las cosas no salen bien. Predíquele usted mejor, pastor. Es que yo no. ¿Y usted por qué no? Si también tiene a Cristo. ¿O no lo ha cambiado Cristo? Mejor dirija usted porque yo no. Pues si usted también es de Cristo. Mejor visítelo usted porque usted, ¿y usted qué? Usted también tiene el poder de Dios. Usted también tiene la bendición de Jesucristo. Usted también lo puede hacer. El pecado nos ha afectado en la casa, en la iglesia, en la familia. Y por último, número 4, el pecado de Acán. Dios, número 4, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Mire, capítulo 7, versículo 12, por favor. Número 4, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Capítulo 7, versículo 12. Dice así: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré con vosotros, atención, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Se lo parafraseo ahora al revés. Si ustedes no destruyen eso que han hurtado, esos patrones que les han regido, que no quieren dejar en medio de ustedes, si ustedes no se deshacen de eso, yo aquí le paro, dice Dios. Pero si ustedes se retractan, eso es lo que está tratando de decir Dios, yo los voy a bendecir, yo voy a actuar diferente. Vamos a corroborar texto 13, por favor. Levántate,
santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Iglesia El Buen Pastor, iglesias de Dios, iglesias que nos escuchan, familia que me estás escuchando, no podremos avanzar si no quitamos el anatema de nuestra familia. Sí, esa musiquita que todavía nos mueve el corazón, el guarache, el zapato. Aquella amante que todavía sigues coqueteando y que de vez en cuando la estás buscando en el Facebook, un mensajito de WhatsApp. Aquello que habías hurtado, aquello que tienes escondido, aquella fotografía de tu juventud que no has tirado y que de una u otra manera te haces y como que te inclinas y como que sí, como que no. La Biblia dice: no podrás prosperar, no podrás hacer frente si tú no destruyes lo que tienes ahí como anatema, escondido debajo ahí de la cama, en el suelo, como lo dijo Acán. Aquí lo tengo escondido, dijo. Dios, número 4, nos da una oportunidad de arrepentirnos. ¿Cómo? Destruyendo el anatema de en medio de nosotros. Destruyendo. Una vez tuvimos un caso y le dije a la persona: quite su chip, tíralo, quiebrelo, cómprese otro chip. Es que me molestan porque, bueno, cómprese otro chip. Fácil. ¿Y usted cree que hizo caso? No hizo caso. Eso quiere decir que no quería quitar el anatema de su corazón. Pero cuando uno quiere quitar el anatema, la maldición, el estorbo, uno toma medidas. Uno se dispone, quita toda la basura, todo aquello que está estorbando en nuestro corazón. Y hoy empiezo a tomar una decisión firme de seguir a Dios. Si alguien por ahí de repente anda coqueteando con 2 personas, pues uno tiene que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Eres muy bonita, quizás seas más bonita que mi esposa o mi esposo, pero te voy a decir una cosa: hoy he tomado la decisión y te quiero, hice cosas incorrectas, pero ya entendí que a Dios no le gusta. Así es que a partir de hoy, discúlpame, te voy a respetar, te voy a honrar, perdóname por lo que pasó, pero de hoy en adelante me entrego a un amor que es mi esposo o mi esposa. Estarás muy bonita, muy bonito, pero no es lo correcto. Y te invito a que te arrepientas, a que tomes decisiones también y entregues tu vida a Cristo, porque lo que hemos venido haciendo no es correcto. Pero uno es el que toma la decisión, destruyendo el anatema de en medio de vosotros. Luego dice: quita el anatema de en medio de vosotros. El texto 13. ¿Quién tiene que quitar el anatema? Nosotros. Esas palabras que la sociedad nos impulsa, ese vocabulario incorrecto, esas señas con las manos, esas groserías, tienen que desaparecer. Quítalas de tus hábitos. Dile al Espíritu Santo: ayúdame. Ayúdame a cambiar mi vocabulario, Espíritu Santo. Esa actitud que tengo con mi esposa, con mi esposo, quítala. Concluyo. Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos. ¿Cómo? Le dice en el texto 13: levántate. Y le dice a usted: levántate. Santifica al pueblo, apártalo, conságralo a Dios. Toma unos minutitos para leer la palabra. Yo no sé cuántos años tienes sin leer la palabra, pero la palabra es la que te da vida. Aparta, santifícate para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. A veces no salen las cosas como queremos, porque hay algo que está estorbando, pero dice: santifícate. Recuerda cómo Dios te salvó, recuerda cómo Dios te rescató, recuerda cómo sentías la presencia de Dios cuando tú conociste a Cristo. Llegábamos puntuales al templo,
Ahora, ¿qué me interesa llegar puntual? Leíamos la palabra, porque la palabra vivifica, exhorta, anima. ¿Qué me interesa leer la palabra? Ofrendábamos con alegría. Dios nos enseñó a dar el diezmo y lo hacíamos con alegría, porque entendimos que todo es de Dios. Nos toca hacer el talento con alegría, porque sé que de esa manera estoy contribuyendo para los objetos, las cosas que se necesitan para el avance de la obra de Dios. Santifícate, dice Dios. Renuncia a ese anatema. Puede ser pereza, puede ser alguna diferencia, puede ser orgullo, puede ser vanidad. Renuncia, porque así te va a ir mal, vas a caer, vas a tropezar, no va a haber bendición. Pero Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos. Santifícate, dice. Volveos a las sendas antiguas, dice la palabra. Y cuando uno se vuelve a Dios, hay bendición de parte de Él. Ese fue el pecado que Acán cometió y afectó a su ciudadanía, a su familia. Usted decide si su familia quiere ser bendecida. Usted decide, padre de hogar, madre de hogar, hijo. Ustedes deciden si quieren seguir así. Pero Josué al final dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero que se ponga en pie, por favor. Te invito, lo invito a usted. Lo invito a usted para que se santifique. Una familia bendecida, una familia prosperada, una familia que tenga la gracia de Dios. Quiere hacerlo. Yo no conozco su corazón, pero no esperemos a que Dios llame como llamó a Acab. No le leí porque hay que leer toda la historia. Dijo: voy a llamar a Israel y los voy a llamar por tribus. A la tribu que yo te señale y a la familia que yo te señale, ese es el que ha pecado contra mí. Oiga, y llamó a la tribu, que era la tribu de Judá. Y luego dijo: la familia de tal, y es él. Y por eso lo localizaron. Porque Dios tiene poder para señalar nuestros pecados. ¿O queremos que se nos exhiba? No, ¿verdad? Hasta eso Dios es respetuoso. Lo invito para que se santifique a Dios. Cierre sus ojos. Usted que está ahí en casa, cierre sus ojos. Santifique su vida. Santifique su boca. Ya no hable palabras corrompidas. Dice la Biblia en el libro de Santiago que no pueden. Usted empiece a orar a Dios. Empiece a adorar a Dios. Abra su boca. Dice la Biblia. Empieza a abrir sus labios. Empieza a abrir su boca. Muchas veces ese es el detalle. Abra sus labios, abra su boca y dígale: Dios, ayúdame a santificar mi corazón, ayúdame a santificar mi vida, Señor, ayúdame a santificar mis pies, mis bienes, todo lo que tú me has dado, Señor. Dice la Biblia en el libro de Santiago que no pueden salir dos tipos de agua, o sale salada o sale dulce. Tú no puedes estar hablando groserías y a la vez bendecir a Dios. No, decídete, dile al Espíritu Santo que te ayude, que moldee tu vocabulario, embellece tu vocabulario, porque es la boca para adorar a Dios. Tú no puedes tener dos actitudes diferentes, una actitud voluble. Decídete, entrégate a Dios. Le conviene a tu familia, le conviene a tu esposa, le conviene a tus hijos, le conviene con los que trabajas, le conviene a tu sociedad. Una gente santa, una gente que se consagra a Dios, es bendición al hogar, es bendición a la sociedad. Una iglesia que busca de Cristo es una iglesia que bendice a su comunidad, es una iglesia que bendice a su colonia, es una iglesia que bendice al país. Un México prosperado, un país prosperado. Pero eso depende de ti. Conságrate a Dios, consagrémonos a Dios todos, dediquémonos a Dios, que Dios pueda hacer cosas grandes, cosas buenas y perfectas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te quiero pedir en esta tarde por este
adolescente, este joven o niño, Luis Tadeo López Rivera, Señor. Te pido que tú lo salves, lo rescates y que él pueda volver a casa, Señor Jesús. La familia está preocupada. Hay una familia que está buscando, que está en este momento preocupada, Señor. Hay nostalgia, hay preocupación en su vida. En el nombre de Jesús, donde quiera que esté este joven, Señor Jesucristo, sálvalo, rescátalo en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Tú tienes poder, Señor, para resguardarlo, para salvarlo en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Cristo sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, estamos en tus manos, Señor. Nos consagramos a ti. Muchas gracias, Dios. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén, Señor Jesucristo. Dios le guarde a usted que está viendo por internet esta predicación. Mi deseo y mi anhelo no es criticarle, no es juzgarle. Mi anhelo es bendecirle a usted a través de la Biblia. Que Dios lo bendiga donde quiera que nos escuche. Saludos y hasta pronto.